¿Sabes esa persona en la que más confías en el mundo? ¿Esa que jamás imaginarías que te traicionaría? Pues sí, yo también pensaba eso. Mi nombre es María Clara, tengo 72 años y hoy les voy a contar una historia que guardé dentro de mi pecho por 50 años. Una historia que cambió mi vida para siempre. Una historia que hasta hoy, cuando la recuerdo, mi corazón aún duele, pero que me enseñó el verdadero significado de la palabra dignidad. Antes de comenzar, quería pedirles una cosita. Si les está gustando este relato, dejen un like en este video. Suscríbanse al canal Diario de la Abuela para escuchar más historias de vida como esta y me cuentan aquí en los comentarios desde dónde me están viendo. Me encanta saber que hay gente de toda América Latina siguiendo estos relatos. Así que vamos, dejen su ciudad en los comentarios que leo todos con mucho cariño. Bueno, vamos entonces. Necesito regresar en el tiempo, muy lejos, 1967. Yo tenía 24 años, vivía en el interior de Michoacán, en un pueblito muy pequeñito llamado San Miguel del Monte. Un pueblo tan pequeño que todo mundo conocía a todo mundo. No cerrábamos la puerta de la casa con llave, los niños jugaban sueltos en la calle y la palabra de un hombre valía más que cualquier papel firmado. Yo estaba casada con Juan Bautista Silva, un hombre que todo el pueblo respetaba, trabajador, serio, educado. Él trabajaba en el ferrocarril, era maquinista, se levantaba a las 5 de la mañana todos los días, menos los domingos. Ganaba un buen salario para los estándares de la época. No pasábamos apuros, no éramos ricos, pero tampoco faltaba nada en casa. Nos habíamos casado hacía 3 años. Yo me casé a los 19, él a los 26. La boda fue hermosa, ¿saben? De esas con las que toda muchacha sueña. Vestido blanco que mi mamá y mis tías cosieron durante meses. La iglesia llena, la fiesta en la casa de mis papás con mariachi, comida abundante, todo mundo bailando hasta que saliera el sol. Yo amaba a ese hombre, lo amaba de verdad, desde el fondo de mi alma, ese amor de primera vez, ¿saben? Ese amor inocente, puro, de quien nunca había amado antes. Yo lo miraba y veía mi futuro. Veía los hijos que íbamos a tener, veía la vejez que íbamos a pasar juntos tomados de la mano en el portal de la casa. Y en 1967 yo estaba embarazada de nuestro primer hijo. 7 meses de embarazo, la panza ya enorme. Casi no podía amarrarme los zapatos. Caminaba despacio, siempre con una mano en la espalda por el peso. Pero era feliz, muy feliz, esperando ese bebé con tanta ansiedad, con tanto amor. Vivíamos en una casita sencilla, pero era nuestra. 3 cuartos no más, sala, cocina y recámara. El baño estaba afuera, como era común en esa época. La casa tenía un patiecito donde yo sembraba algunas verduras, jitomate, lechuga, cebollitas, y teníamos un árbol de guayaba que daba fruta cada año. Adoraba esa casa. Había cuidado cada rinconcito con tanto cariño. Mi rutina era sencilla. Me levantaba temprano con Juan, le hacía café, pan con mantequilla, café con leche, a veces un pedazo de pastel de elote. Él salía a trabajar a las 6 de la mañana. Yo me quedaba cuidando la casa, lavaba ropa en el lavadero, planchaba con esa plancha de carbón pesada que nomás se cosía, limpiaba, cosía. Yo cosía para afuera también, ¿saben? Hacía ropa para la gente del pueblo, vestidos, camisas, pantalones. Era un dinero extra que guardaba en un frasquito escondido en el ropero de la cocina. Juan ni sabía bien cuánto juntaba. Ese dinero era mi secreto, mi independencia. Y había un ritual en nuestra casa. Todos los miércoles, Juan se levantaba a las 6 de la mañana y decía: «Mi amor, voy al mercado a traer las compras de la semana». Y yo pensaba que eso era tan bonito. Qué marido tan maravilloso tenía, ¿verdad? Un hombre que se preocupaba por hacer las compras, que me aliviaba el trabajo, más estando embarazada con esa pancita enorme. Todos los miércoles, sin falta, lloviera o hiciera sol. 6 de la mañana, se levantaba, se tomaba un cafecito rapidito, me daba un beso en la frente y decía: «Ya vengo, voy a resolver las compras de la semana».
y salía montado en su caballo, un caballo café que se llamaba Centauro, un caballo bonito, fuerte, que él cuidaba con mucho esmero. ¿Y saben qué hacía yo? Me quedaba feliz pensando, Dios mío, qué suerte tengo, qué hombre tan bueno, qué marido tan servicial. Mientras él andaba fuera, yo arreglaba la casa cantando, preparaba la comida, me imaginaba qué iba a traer. ¿Sería que iba a traer carne? ¿Sería que iba a encontrar ese queso fresco de Oaxaca que me gustaba tanto? ¿Sería que se iba a acordar de comprar jabón para lavar ropa? Se tardaba como 2 horas, a veces hasta un poquito más, y cuando regresaba venía con las bolsas. Arroz, frijol, un pedazo de carne, algunas verduras, azúcar, sal, aceite, las cosas básicas. Yo descargaba las bolsas, guardaba todo en el ropero y la vida seguía. Pero ¿saben cuando algo parece extraño, pero no pueden explicar bien qué? Pues sí, yo tenía esa sensación. No era todos los días, no era algo que me quitara el sueño, pero de vez en cuando pensaba, 2 horas para hacer compras en el mercado. El mercado quedaba en el centro del pueblo, como 20 minutos a caballo de la casa. Ida y vuelta, 40 minutos, más media hora haciendo las compras, 1 hora y 10 minutos máximo. ¿De dónde salían los otros 50 minutos? Una vez pregunté. Fue un miércoles que regresó después de 2 horas. Yo estaba terminando de hacer la comida cuando llegó. Descargué las bolsas y le dije como sin pensar, «Órale, hoy te tardaste bastante, ¿verdad, mi amor?» Él me miró, sonrió y dijo, «Es que el mercado estaba llenísimo, María. Cola enorme en la carnicería. Me tardé casi 1 hora nomás para que me atendieran. Además me paré a platicar con don Joaquín, ese que trabaja conmigo en el ferrocarril. Uno se pone a platicar y ni ve pasar el tiempo». Y yo le creí. ¿Por qué no le iba a creer? Era una explicación perfecta, tenía todo el sentido. El mercado a veces se llenaba mucho. Y Juan era platicador, conversaba con todo mundo. No había motivo para desconfiar. Pero había otra cosa que me molestaba. A veces regresaba con menos cosas de las que yo esperaba. Como yo le había pedido que comprara 2 pollos para hacer uno en mole y guardar el otro para la semana siguiente. Regresaba nomás con uno. Yo le preguntaba, «Mi amor, ¿dónde está el otro pollo?» Y él respondía, «Estaba todo muy caro hoy, María, mejor economizamos». O, «Nomás había ese en la carnicería, se acabó todo». Y yo me lo tragaba porque tenía sentido también, ¿no? A veces las cosas se ponían caras, a veces se acababa el inventario. Yo no tenía ningún motivo para dudar de mi marido. Además, él era un buen marido en todos los demás aspectos. Cariñoso conmigo, me ayudaba cuando necesitaba, platicaba conmigo al final del día sobre su trabajo, sobre las cosas que pasaban en el pueblo. Me preguntaba del bebé, ponía la mano en mi panza para sentir las pataditas, decía que no podía esperar a conocer a nuestro hijo, que iba a ser el mejor papá del mundo. ¿Cómo iba a desconfiar de un hombre así? Un hombre que todos los miércoles se levantaba temprano para ir al mercado y hacerme más fácil la vida. Un hombre que trabajaba duro, que llegaba cansado a casa, pero siempre con una sonrisa. Un hombre al que todo el pueblo respetaba. Yo no podía, no lograba, simplemente amaba y confiaba. Los miércoles se volvieron parte de nuestra rutina, tan naturales como el sol que sale en las mañanas. Yo hasta bromeaba con las vecinas. Me encontraba a doña Benita, mi vecina de la casa de al lado, y le decía, «Hoy es miércoles, día de que Juan vayan a hacer las compras». Y ella se reía y decía, «Tienes suerte, María Clara. Mi marido no mueve ni un dedo para ayudarme. Te tocó un hombre bueno». Y yo estaba de acuerdo. Pensaba que tenía suerte de verdad. Mucha suerte. Los meses fueron pasando. Mi panza fue creciendo. Estaba en el 7º mes cuando pasó ese miércoles que cambió todo, que destruyó todo, que me mostró que estaba viviendo en una mentira. Era a principios de octubre de 1967. Un día de cielo azul, sol fuerte, ese calor típico del otoño en el interior de Michoacán. Me había levantado sintiéndome extraña. No estaba bien.
La panza estaba pesada, más pesada que lo normal. Sentí unas punzadas, nada muy fuerte, pero molestaba. Juan se levantó ese miércoles, como siempre, tomó café, me dio un beso en la frente y dijo: «Mi amor, voy al mercado. ¿Necesitas algo especial hoy?». Le dije que me estaba sintiendo medio rara, medio indispuesta. Me preguntó si quería que se quedara. Le dije que no hacía falta, que era nomás un malestar de embarazada que se iba a pasar. Insistió un poquito, pero le dije que todo estaba bien y se fue. 6 de la mañana. Oí el ruido de los cascos de Centauro alejándose por la calle de tierra. Yo me quedé en casa, traté de hacer mis tareas normales, pero el malestar fue aumentando. Las punzadas se fueron poniendo más fuertes, más seguidas. Empecé a tener miedo. Miedo de perder al bebé, miedo de que estuviera pasando algo malo. A las 7:30 de la mañana ya no aguanté más. Fui hasta la casa de doña Benita, mi vecina. Toqué la puerta. Abrió, vio mi cara de aflicción y preguntó qué estaba pasando. Le expliqué que estaba sintiendo dolores raros, que estaba preocupada por el bebé, que necesitaba ir al centro de salud. Doña Benita no lo pensó 2 veces. Dijo: «Espérame aquí, voy a buscar la carreta de mi cuñado. Te llevamos ahora». Y se fue. Regresó 15 minutos después, con la carreta jalada por una mula, me ayudó a subir. Me senté en el banco de madera, agarrando la panza con las 2 manos. El centro de salud quedaba del otro lado del pueblo. Para llegar ahí, teníamos que atravesar el centro y después tomar un caminito de tierra que bordeaba el río. Era un camino que conocía bien, ya había pasado por ahí 1000 veces. La carreta empezó a andar despacio, ese traqueteo de la rueda de madera pegándole a las piedras del camino. Yo me agarraba fuerte, rezando bajito para que el bebé estuviera bien. Doña Benita, a mi lado, agarrándome la mano, tratando de tranquilizarme. Pasamos por el centro del pueblo, pasamos por la iglesia, pasamos por la plaza, pasamos por el mercado donde Juan debería estar, haciendo las compras en ese mismo momento. Miré hacia un lado cuando pasamos, busqué a Centauro, busqué a mi marido, no vi nada. Pensé: ha de estar adentro haciendo las compras. La carreta siguió. Tomamos el caminito de tierra que iba al centro de salud, un camino medio aislado. Había unas casitas regadas, unos jacalitos más sencillos. Íbamos despacio por los hoyos del camino, y fue entonces que lo vi. Del lado izquierdo del camino, alejado como 50 metros, había un jacal de madera bien sencillo, con un patiecito enfrente. Y amarrado a un árbol al lado del jacal, estaba Centauro, el caballo café de mi marido, inconfundible. Mi corazón se paró. Parpadeé. Volví a parpadear. Pensé que estaba viendo cosas, que el dolor, la desesperación, el miedo de perder al bebé me estaba haciendo ver lo que no existía. Pero no, era Centauro. Conocía ese caballo como conocía la palma de mi mano, la mancha blanca en la frente, la forma en que meneaba la cabeza. Era él. Mi respiración se me atoró en la garganta. Sentí todo mi cuerpo helarse, aunque ese sol caliente me pegaba en la cara. Las manos empezaron a temblarme. El corazón se me disparó tan fuerte que parecía que se me iba a salir por la boca. Doña Benita no había visto. Estaba viendo hacia adelante, concentrada en el camino. Yo le agarré el brazo fuerte. Se asustó. Me miró. Yo no podía hablar. Nomás señalé. Señalé hacia el jacal, hacia el caballo. Ella miró, frunció el ceño, preguntó: ¿ese caballo no es de Juan? Yo nomás pude mover la cabeza. Sí, era de Juan. Y en esa fracción de segundo, 1000 pensamientos me pasaron por la cabeza. A lo mejor el caballo se había escapado. A lo mejor alguien lo había robado. A lo mejor Juan estaba ahí adentro pidiendo ayuda. A lo mejor había pasado un accidente. Cualquier cosa, cualquier explicación, menos la que mi corazón ya estaba gritando, pero que mi cabeza se negaba a aceptar. Miré a doña Benita y le dije, la voz saliéndome débil, temblorosa: «Para la carreta, por favor». Ella dudó.
Me miró, miró mi panza, miró el jacal, dijo: «María Clara, necesitas ir al médico. Tienes dolor, tenemos que...». La interrumpí. Le agarré el brazo con más fuerza todavía. «Para la carreta, Benita, por favor». Vio la aflicción en mi mirada. Vio que no servía de nada discutir. Le pidió a su cuñado que parara. La carreta paró de un jalón. Yo ya me estaba bajando, mi cuerpo pesado, torpe, la panza enorme estorbándome. Casi me caí. Doña Benita me agarró, trató de impedírmelo. «María, no puedes, estás embarazada, si pasa algo». Pero yo no oí, no quise oír. Mis pies ya estaban pisando la tierra, ya estaban caminando hacia ese jacal. Cada paso era una agonía. La panza pesando toneladas, las piernas temblando, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Doña Benita venía atrás de mí, tratando de agarrarme, tratando de hacerme regresar, pero yo seguí. Necesitaba ver, necesitaba saber, aunque eso me matara por dentro. Caminé esos 50 metros que parecieron 5 kilómetros, el sol quemándome la piel, el sudor corriéndome por la cara, las manos temblándome tanto que casi no las podía mantener firmes. El jacal tenía una ventanita muy pequeña con una cortina de manta desteñida por la mitad. Llegué cerca despacito, cada paso más difícil que el anterior, todo mi cuerpo gritándome que regresara, mi mente rogándome que aquello no fuera lo que estaba pensando. Me acerqué a la pared de madera del jacal. Sentí las tablas ásperas debajo de mis dedos. Respiré hondo una vez, 2 veces, tratando de prepararme para lo que iba a ver, pero nada, nada en este mundo me podría haber preparado para aquello. Me acerqué a la ventana, miré por la rendija entre la cortina y la madera, y lo que vi me destruyó el alma. Ahí adentro, sentados en una mesita sencilla de madera, estaban 2 personas. Mi marido y Lourdes. Lourdes Ferreira, una viuda que vivía en el pueblo. Yo la conocía, todo mundo la conocía. El marido se le había muerto 2 años antes, en un accidente en el aserradero. Se había quedado sola, sin hijos, vivía sola en ese jacal. La gente le tenía lástima. Yo le tenía lástima. Y ahí estaba ella sentada enfrente de mi marido. Los 2 tomando café. Vi el humito subiendo de las tazas. Vi la olla en el centro de la mesa. Vi un plato con pan. Vi las bolsas del mercado recargadas en la pared. Las bolsas que deberían llegar a mi casa, a la casa que él compartía conmigo, con su esposa, con el hijo que estaba por nacer. Pero lo peor no eran las bolsas. Lo peor era la escena, la intimidad, la forma en que estaban. No era una visita rápida, no era una plática de cortesía. Era algo familiar, cómodo. Él estaba a gusto. Ella estaba a gusto. Lo vi riéndose, riéndose de esa forma en que se reía conmigo cuando estábamos solos en casa. Lo vi estirando la mano por encima de la mesa. Lo vi tomando la mano de ella, apretándola, acariciándola. Mi vista se nubló. No sé si eran lágrimas o si estaba a punto de desmayarme. Me agarré de la pared para no caerme. Las piernas se me aflojaron. Sentí a doña Benita agarrándome por atrás. Ella también había visto. Había mirado por la ventana. La oí susurrando: «Dios santo, Dios santo». Seguí viendo. No podía quitar los ojos. Era como si estuviera paralizada, hipnotizada por esa escena horrible. Lo vi levantándose. Lo vi yendo hasta donde estaba ella. Lo vi inclinándose. Lo vi besando su frente de la misma forma exacta en que besaba mi frente todas las mañanas antes de salir. Eso fue la gota que derramó el vaso. Todo mi cuerpo empezó a temblar descontroladamente. Las piernas se me doblaron completamente. Me caí de rodillas en el suelo de tierra. No sentí dolor, no sentí nada. Nomás un vacío inmenso, un hoyo negro dentro de mi pecho que estaba chupándose todo. Mi felicidad, mi futuro, mi vida. Doña Benita me jaló, me levantó con fuerza, me susurró al oído: «Vámonos, María Clara, vámonos de aquí ahora».
Estaba desesperada, con miedo de que él saliera y nos viera, con miedo de lo que podía pasar. Me levanté tambaleándome. Ella me arrastró de regreso a la carreta. Prácticamente me aventó arriba. Le ordenó a su cuñado que se fuera. Rápido. La carreta empezó a andar. El traqueteo me sacudió. Sentí una punzada fuerte en la panza, pero no me importó. El dolor físico no era nada comparado con el dolor que me estaba desgarrando el corazón. Miré para atrás, hacia ese jacal maldito. Las lágrimas finalmente empezaron a caer, gruesas, calientes, mojándome la cara, el cuello, el vestido. Doña Benita me abrazó. Yo me desplomé en su hombro, empecé a llorar, a sollozar, un llanto desesperado, un llanto de quien acababa de perder todo. Ella también estaba llorando, me acariciaba el pelo, repetía, «Lo sé, mi hija, lo sé». La carreta siguió, pero yo ya no estaba sintiendo los dolores en la panza. Ya no estaba preocupada por el bebé. Mi mente estaba completamente trabada en esa imagen, en esa escena. Él y ella juntos, mientras yo, la esposa legítima, la madre de su hijo, estaba en casa esperando, confiando, amando. Todo tenía sentido ahora. Todo. Las 2 horas de ausencia todos los miércoles, las compras que a veces venían incompletas, el dinero que él decía que estaba escaso. Él estaba dividiendo, estaba llevando cosas para ella, estaba manteniendo 2 hogares, viviendo 2 vidas. Y yo era la tonta, la pendeja, la idiota que se creía todo, que pensaba que era bonito que el marido saliera a hacer compras, que le agradecía a Dios por tener un hombre tan servicial, mientras él era servicial con otra, cuidando a otra, amando a otra. ¿Cuánto tiempo? Esa pregunta empezó a martillarme la cabeza. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Desde cuándo? ¿Desde el principio de nuestro matrimonio? ¿Desde antes? ¿Meses? ¿Años? Recordé los miércoles. Traté de contar cuántos miércoles había vivido creyendo esa mentira. Cuántas veces él había salido de casa, me había dado ese beso en la frente, me había mirado a los ojos y me había mentido descaradamente. La carreta paró. Miré alrededor. No estábamos en el centro de salud. Estábamos enfrente de la casa de doña Benita, enfrente de mi casa. Ella me miró y dijo, «Necesitas descansar, María Clara, entrar, acostarte, tranquilizarte, pensar en el bebé. Vamos al médico después». Me bajé de la carreta automática, muerta por dentro. Entré a mi casa, esa casita que tanto amaba, que ahora me parecía una prisión, una farsa, un escenario de teatro donde había representado el papel de esposa feliz, sin saber que era nomás un papel. Doña Benita me ayudó a acostarme en la cama, me quitó los zapatos, me tapó las piernas con una sábana, me trajo un vaso de agua, me agarró la mano, se quedó ahí conmigo en silencio, porque no había palabras, no había nada que se pudiera decir en ese momento que hiciera alguna diferencia. Me quedé acostada, viendo el techo, las lágrimas corriéndome por las comisuras de los ojos, mojando la almohada. Pensé en todo, en cada momento de nuestro matrimonio, en cada sonrisa, cada beso, cada declaración de amor. Todo mentira, todo falso. O yo era nomás la segunda opción, la obligación, la que estaba en casa esperando mientras la otra era la diversión, la pasión. ¿Cuánto tiempo estuve ahí? No sé. Perdí la noción. Doña Benita salió en algún momento. Dijo que iba a regresar, que si necesitaba algo, nomás le gritara. Yo ni le respondí, nomás seguí viendo ese techo rajado. Y entonces oí el sonido de los cascos del caballo. Él estaba regresando. Eran casi las 9, 2 horas después de que se había ido. El tiempo normal de él, la rutina de siempre, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de pasar 2 horas con otra mujer, tocando a otra mujer, riéndose con otra mujer. Lo oí entrando, el ruido de la puerta, los pasos, su voz gritando, «María, mi amor, llegué». La misma voz de siempre, el mismo tono alegre, casual, como en todos los otros miércoles. Lo oí caminando hasta la cocina, descargando las bolsas, el sonido de costales siendo puestos sobre la mesa,
el ruido de paquetes. Él canturrando bajito. ¿Canturrando? Como si nada hubiera pasado. Me quedé acostada, inmóvil. No podía moverme, no podía levantarme, no podía ir hasta allá y enfrentar a ese hombre que no conocía, a ese extraño que dormía en mi cama, que ponía la mano en mi panza, que me decía mi amor. Él entró al cuarto, vi su silueta en la puerta. María, ¿estás bien? Preocupación en la voz, preocupación falsa, porque si de verdad se preocupara por mí, no estaría haciendo lo que estaba haciendo. Volteé la cara hacia la pared, no respondí. Él se acercó, se sentó en la orilla de la cama, me puso la mano en la espalda. Ese toque que antes me tranquilizaba, ahora me quemaba. Me daban ganas de gritar, vomitar. Mi amor, ¿qué pasó? ¿Tienes dolor? ¿Es el bebé? ¿De verdad estaba preocupado o era muy buen actor? Probablemente las dos cosas. Respiré hondo. Traté de controlar la voz. Hablé sin mirarlo. Nomás estoy cansada. Déjame descansar. La voz me salió ronca, débil, pero lo suficientemente firme. Él se quedó ahí unos segundos más, la mano todavía en mi espalda. Después se levantó. Está bien, voy a hacer la comida entonces. Tú descansa. Y salió a hacer la comida, el marido perfecto, el marido que iba al mercado, y hasta hacía la comida para la esposa embarazada, mientras mantenía una amante del otro lado del pueblo, mientras dividía su tiempo, su dinero, su corazón. Me quedé acostada el resto de la mañana. Lo oí en la cocina, el ruido de ollas, el olor de comida. En algún momento regresó, trajo un plato, lo puso en la mesita al lado de la cama. Dijo que necesitaba comer por el bebé, por su bebé. El bebé que iba a crecer pensando que tenía un papá honesto, un papá de familia, un hombre de palabra. Se fue a trabajar después de la comida, el turno de la tarde en el ferrocarril. Besó mi frente, la misma frente que había besado la de ella horas antes. Dijo que me amaba, dijo que regresaba en la noche, dijo que descansara. La puerta se cerró. Oí sus pasos alejándose, oí el caballo marchándose, y fue solo entonces, sola en esa casa vacía, que dejé que todo saliera. Lloré como nunca había llorado en la vida. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que me dolió la garganta, hasta que todo mi cuerpo tembló de agotamiento. Pero en medio de todo ese llanto, en medio de todo ese dolor, algo empezó a nacer dentro de mí. No era enojo, no, todavía. Era otra cosa. Era una claridad fría, calculadora, una certeza absoluta de que no podía quedarme ahí. No podía vivir en esa mentira. No podía criar a mi hijo en esa farsa. Me levanté de la cama, caminé hasta el ropero de la cocina, abrí la puertita de abajo, saqué el frasquito donde guardaba mis ahorros, lo abrí, conté el dinero. Había suficiente. Suficiente para un boleto de camión. Suficiente para empezar de nuevo lejos, muy lejos. Y en ese momento, embarazada de 7 meses, con el corazón partido en 1000 pedazos, tomé la decisión más difícil de mi vida. Me iba a ir. Pero no podía salir corriendo. No de esa forma. No en ese momento. Necesitaba pensar, planear, hacer las cosas bien, porque si me equivocaba, si él se daba cuenta de algo, no iba a tener una segunda oportunidad. Pasé el resto de ese miércoles en la cama, fingiendo que estaba mal, fingiendo que estaba preocupada por el bebé. Y de cierta forma, sí lo estaba. Cada punzada en la panza me recordaba que no estaba sola en esa situación. Había una vida dentro de mí, una vida inocente que dependía completamente de mis decisiones. Juan regresó del trabajo a las 6 de la tarde, entró preocupado, vino directo al cuarto, preguntó cómo estaba, si el dolor había pasado, si había comido. Yo le respondía con monosílabos, sí, no, ya se me pasó. Insistió en que deberíamos ir al médico. Le dije que no hacía falta, que ya me había sentido mejor, que era nomás cansancio de embarazada. Hizo la cena, me la trajo al cuarto, se sentó en la orilla de la cama viéndome comer. Platicó de su día en el trabajo, una locomotora que se había descompuesto, un compañero que había faltado, cosas cotidianas, triviales,
como si su vida fuera nomás eso, como si no hubiera un secreto enorme pudriéndose por debajo de toda esa normalidad. Yo comía despacio. Cada bocado era un esfuerzo. La comida no tenía sabor. Parecía arena en mi boca, pero me la tragaba porque necesitaba fuerzas. Necesitaba estar bien para ejecutar lo que estaba planeando en mi cabeza. Esa noche, cuando nos acostamos, él me abrazó por atrás, como siempre hacía, el brazo rodeándome la cintura, la mano sobre mi panza, sintiendo al bebé, a nuestro hijo moviéndose. Yo me quedé tiesa, cada fibra de mi cuerpo rechazando ese toque, pero no lo demostré. Respiré hondo, lo dejé porque no podía levantar sospechas. Él se durmió en minutos, la respiración pesada, regular, el sueño de quien no tiene nada en la conciencia. O de quien estaba tan acostumbrado a mentir que lograba dormir tranquilo de todas formas. Yo no dormí. Me quedé toda la noche con los ojos abiertos, viendo la oscuridad, planeando cada detalle, cada paso. No podía equivocarme, no tenía margen de error. Jueves amaneció. Él se levantó temprano, como siempre. 5:30. Tomó café. Yo también me levanté. Me empeñé en levantarme, en parecer mejor, más animada. Él se puso contento de verme parada, comentó que tenía mejor cara. Besó mi frente, se fue a trabajar. En cuanto se fue, empecé a actuar. Tenía 3 días, no más 3 días, hasta el próximo miércoles, hasta la próxima vez que él saldría al mercado. Esa sería mi oportunidad, mi única oportunidad. Primero, necesitaba estar absolutamente segura de que tenía suficiente dinero. Fui al ropero, saqué el frasquito, conté de nuevo, conté 3 veces para estar segura. Tenía 120 pesos. Era una cantidad buena. Había juntado eso durante 2 años, cosiendo, guardando centavo por centavo, pensando que ese dinero sería para las cosas del bebé, para las cosas que íbamos a necesitar. Nunca me imaginé que lo iba a usar para huir. Un boleto de camión a Ciudad de México costaba 40 pesos. Había preguntado una vez, meses atrás, cuando una prima mía se había ido para allá. 40 pesos. Me sobrarían 80. 80 pesos para empezar una vida completa en una ciudad desconocida, embarazada de 7 meses, sin conocer a nadie. Parecía una locura. Era una locura, pero quedarme ahí era una locura mayor. Segundo paso, necesitaba saber los horarios de los camiones. Había una central chiquita en el pueblo. 2 camiones al día salían para Ciudad de México. Uno a las 6 de la mañana, otro al mediodía. Yo no podía tomar el de las 6, muy temprano. Alguien me podía ver, le podía contar a él. Tenía que ser el del mediodía. Miércoles, mediodía, cuando él estuviera ocupado. Ese jueves caminé hasta la central. Me tardé como 40 minutos, andando despacio por la panza. Paraba de vez en cuando para descansar. Algunas personas me saludaban, preguntaban cómo estaba el bebé. Yo sonreía, respondía que todo bien, que nomás iba a dar una vueltita, a tomar el aire. Llegué a la central. Era un edificio sencillo, una sala de espera con bancas de madera, una ventanilla. Fui a la ventanilla, pregunté los horarios para Ciudad de México. El muchacho me miró raro. ¿Va a viajar en ese estado, señora? Le dije que no, que era para una prima mía, que quería saber los horarios. ¿Se lo creyó o fingió creérselo? Confirmó. Mediodía, todos los miércoles y todos los sábados. Regresé a casa, cansada, con los pies hinchados, pero satisfecha. Tenía la información que necesitaba. Esa noche fue igual a la anterior. Él llegó del trabajo, cenamos, platicamos de nada, nos acostamos, él durmió, yo me quedé despierta, pensando, planeando. Viernes, tercer día. Necesitaba decidir qué me iba a llevar. No podía llevar maleta. Iba a llamar la atención. Tenía que ser algo pequeño, discreto, una bolsa grande, algo que no levantara sospechas si alguien me veía en la calle. Empecé a separar las cosas, escondida, cuando él estaba en el trabajo. 2 mudas de ropa interior, una toalla pequeña, documentos, mi acta de nacimiento,
mi acta de matrimonio, mi credencial. Guardé todo en un rincón del ropero, envuelto en un rebozo, donde él no iba a meter las manos. Saqué una bolsa de manta de esas que usábamos para ir al tianguis. Metí las cosas adentro, la guardé en el fondo del ropero, atrás de las otras cosas. Él no la iba a ver, no tenía motivo para buscar. Ese viernes en la noche, cuando nos acostamos, él estaba más cariñoso que lo normal. Me pasó la mano por el pelo, dijo que me amaba, dijo que estaba ansioso de que naciera el bebé, que no podía esperar a ser papá, que íbamos a ser tan felices. Cada palabra era un cuchillo, entrando, revolviéndose, pero yo no lo demostré. Sonreí. Dije que yo también estaba ansiosa, que también estaba feliz. Mentí. Mentí tan bien como él mentía todos los miércoles, sábado, domingo, los días más largos de mi vida. Yo estaba en la cuerda floja. Cualquier cosa fuera de lo normal, cualquier palabra equivocada, cualquier mirada diferente podía delatar lo que estaba planeando. Me empeñé en parecer normal. Cociné, limpié la casa, platiqué con las vecinas, fui a misa el domingo, me senté a su lado en la banca de la iglesia, recé, le pedí perdón por estar planeando dejar a mi marido, pero también le pedí fuerzas para hacer lo que necesitaba hacerse. Lunes, martes. La ansiedad me estaba matando. Casi no podía comer. El estómago revuelto, el corazón disparado. Cada vez que pensaba en lo que estaba a punto de hacer, cada vez que me imaginaba la escena, yo saliendo de casa, caminando hasta la central, comprando el boleto, subiéndome a ese camión, yéndome para siempre. Martes en la noche fue lo peor. Yo sabía que era la última noche, la última vez que iba a dormir en esa cama, en esa casa, la última vez que iba a ver a ese hombre, el papá de mi hijo, el hombre que había amado, que todavía amaba de alguna forma retorcida y dolorosa. Él se durmió temprano, cansado. Yo me quedé despierta, viéndolo en la oscuridad, tratando de entender, tratando de encontrar alguna respuesta. ¿Cómo? ¿Cómo lograba? ¿Cómo lograba vivir dos vidas? ¿Cómo lograba mirarme a los ojos y mentir tan fácilmente? Pensé en despertarlo, en contarle que yo sabía, en echárselo en cara, en gritar, en llorar, en hacer una escena. Pero no lo hice, porque no iba a servir de nada. Él iba a negar, o se iba a disculpar, y prometer que nunca más iba a llorar, iba a rogar. Y tal vez yo fuera lo suficientemente débil para creerle, para perdonar, para quedarme. Y yo no podía quedarme. No después de lo que había visto. No después de saber que todos los miércoles, mientras yo estaba en casa esperando, confiando, él estaba en brazos de otra. Miércoles amaneció. El día que había marcado. Mi corazón ya estaba disparado desde que abrí los ojos. 5:30 de la mañana. Él se despertó normal, como todos los días. Se fue a bañar, regresó, se vistió. Yo también me levanté, fui a hacer café, las manos temblándome, tratando de controlarme, tratando de parecer normal. Tomamos café juntos. Él comió pan con mantequilla, tomó café con leche, platicó del día, del trabajo, del tiempo. Estaba caluroso. Iba a ser un día caluroso. Yo asentía, movía la cabeza, casi no oía lo que decía. Mi cabeza estaba en lo que venía después. 6 de la mañana. Se levantó, fue a buscar sus cosas, la cartera, el sombrero. Vino hasta donde yo estaba, en la cocina, lavando las tazas. Me abrazó por atrás, me besó el cuello, me dijo al oído: «Voy al mercado a hacer las compras». «¿Necesitas algo especial?» El mercado. La mentira de siempre, dicha con tanta naturalidad, tanta convicción, como si fuera verdad. Me volteé hacia él, lo miré a los ojos, esos ojos cafés que tanto había amado, que ahora me daban náuseas. Sonreí, la sonrisa más falsa que había dado en la vida. Le dije: «No, mi amor, nomás las cosas de siempre». Él sonrió de vuelta, besó mi frente, ese beso maldito, ese beso que también le daba a ella.
Dijo, «Está bien, ya vengo», y se fue. Oí la puerta cerrándose, oí sus pasos, oí el caballo saliendo. Me quedé parada, oyendo el sonido de los cascos alejándose, cada vez más lejos, hasta desaparecer completamente. Y entonces, solo entonces, empecé a moverme. Corrí al cuarto. Bueno, no corrí. No se podía correr con esa panza, pero me moví lo más rápido que pude. Saqué la bolsa que había preparado, metí las últimas cosas: un cepillo de pelo, un jabón, la foto de mi boda. Sí, me llevé esa foto. No sé por qué. Tal vez para recordar que nunca más fuera tan tonta, tan inocente, tan ciega. Saqué el dinero, conté de nuevo. 120 pesos. Todo lo que tenía en el mundo. Lo metí en el fondo de la bolsa, envuelto en un pañuelo. Miré alrededor, a esa casa, esos muebles que había escogido con tanto cariño, esas cortinas que yo misma había cosido, esa ropa del bebé colgada en el tendedero, las ropitas pequeñitas que había bordado a mano, cada puntada hecha con amor, con expectativa, con sueños de un futuro que nunca iba a existir. Dejé todo. No podía llevar. No iba a necesitar esas cosas, esos recuerdos, esa vida falsa. Fui a la mesa, saqué un papel, una pluma, me senté, la mano temblándome. Escribí nomás una línea. Corta, directa. Fui a buscar lo que tú nunca trajiste de verdad a casa. Dejé el recado sobre la mesa de la cocina, donde él lo iba a ver cuando regresara con las bolsas del mercado, con su mentira intacta, pensando que había engañado una vez más, pensando que yo estaba aquí esperando, pendeja. Agarré la bolsa, respiré hondo una última vez, miré para atrás, hacia esa puerta, esa casa, esa vida, y salí. Cerré la puerta despacito, sin hacer ruido, como si nomás estuviera saliendo a dar una vuelta, a visitar una vecina, como si fuera a regresar. Pero yo no iba a regresar nunca más. Empecé a caminar. La calle estaba vacía. Eran las 6:15 de la mañana. La mayoría de la gente todavía estaba durmiendo o tomando café. Algunos hombres ya se habían ido a trabajar, pero las calles estaban tranquilas. Caminé despacio, la panza pesada, los pies hinchados, la bolsa en la mano. Cada paso me alejaba de esa casa, de ese hombre, de esa mentira. Pasé por la casa de doña Benita. Estaba en el patio tendiendo ropa. Me vio, saludó con la mano. Yo saludé de vuelta. Ella gritó, «Buenos días, María Clara. ¿Para dónde vas tan temprano?» Le respondí, «Voy a casa de mi mamá. Hasta luego». Ella saludó de nuevo. Regresó a tender la ropa. Mentí. Mi mamá vivía del otro lado del pueblo, dirección opuesta a la que yo iba. Pero doña Benita no sabía eso, o no se dio cuenta. Y aunque se hubiera dado cuenta, cuando le contara a alguien, yo ya estaría lejos. Seguí caminando, pasando por las casas conocidas, por la panadería, por la tienda, por la plaza, por la iglesia. Lugares que conocía desde niña, que eran parte de mi vida, de mi historia. Y con cada paso me despedía en silencio, sin voltear para atrás. Porque si volteaba, tal vez desistiría, tal vez regresaría. Y no podía regresar. La central estaba a unos 20 minutos de casa. Caminando despacio, embarazada, me tardé casi 40. Llegué jadeando, sudando, con dolor en la espalda, con los pies palpitándome. Miré el reloj en la pared. 7:30. Todavía tenía 4 horas y media hasta que el camión saliera. 4 horas y media para esperar, para rezar para que nadie me viera, para que nadie preguntara qué estaba haciendo ahí, para que la noticia no le llegara a él antes del mediodía. Me senté en una banca en el rincón, lo más alejada posible, de espaldas a la calle, la bolsa en las piernas, esperando, contando los minutos. Esas 4 horas y media fueron las más largas de mi vida. Cada minuto parecía una eternidad. Yo estaba ahí sentada en esa banca dura de madera, la bolsa apretada contra el pecho, rezando para que el tiempo pasara más rápido, rezando para que nadie que yo conociera apareciera, rezando para que él no se diera cuenta antes de tiempo. La central se fue llenando de a poco, gente llegando, gente saliendo.
Yo mantenía la cabeza agachada, viendo el piso, mis pies hinchados dentro de esos zapatos viejos. De vez en cuando levantaba los ojos nomás para ver el reloj. 7:45, 8:0, 8:15. Una señora se sentó a mi lado, una señora mayor. Me miró mi panza, preguntó: ¿Va a viajar, hija, en ese estado? El corazón casi se me para, pensé rápido. Le respondí que iba a visitar una tía en Ciudad de México, que estaba enferma, que necesitaba ir. La señora movió la cabeza desaprobando. Dijo que era muy peligroso viajar embarazada así, que debía tener a alguien conmigo. Le di la razón. Agaché la cabeza de nuevo. Ella no habló más. Gracias a Dios. 8:30. 9:00. Más gente llegando, el movimiento aumentando. Yo seguía ahí inmóvil, tratando de hacerme invisible, tratando de no llamar la atención. 9:30. Vi una conocida, la hija del dueño de la tienda. Pasó por la central, miró para adentro. Nuestros ojos se cruzaron por una fracción de segundo. Se me heló la sangre. Ella saludó. Yo saludé de vuelta. Forcé una sonrisa. Ella siguió caminando. No entró, no preguntó nada. Mi corazón volvió a latir. 10:00. 10:30. Yo ya me estaba desesperando. ¿Cuánto faltaba? Miré el reloj de nuevo. 10:40. Todavía 1 hora y 20 minutos. ¿Cómo podía pasar tan despacio el tiempo? Empecé a pensar en él, en Juan. Debía estar todavía ahí en el jacal con ella, tomando café, riéndose, tocándola, sin tener la menor idea de lo que estaba pasando en casa, de lo que yo había hecho, del recado que lo estaba esperando en la mesa de la cocina. ¿A qué hora iba a regresar? Probablemente a las 9, como siempre. Iba a entrar a casa, iba a poner las bolsas en la cocina, me iba a gritar: «María, mi amor». Iba a notar el silencio, iba a extrañarse. Iba a buscar por los cuartos. Cuarto vacío, cocina vacía, patio vacío. Iba a regresar a la cocina, iba a ver el recado. ¿Cuál sería su reacción? ¿Se iba a desesperar? ¿Iba a salir corriendo a buscarme? ¿Iba a ir a casa de mi mamá, a casa de mis amigas? ¿Iba a buscar por todo el pueblo? ¿O iba a sentir alivio? ¿Iba a pensar que ahora estaba libre, que podía quedarse con ella sin necesidad de mentir, sin necesidad de esconderse? No sé. Y la verdad es que no quería saber. No me importaba ya. Yo nomás quería irme, desaparecer, esfumarme de ese pueblo, de esa vida, de ese hombre. 11:00. 11:15. 11:30. El movimiento en la central estaba mayor ahora. Gente comprando boletos, gente esperando camiones, vendedores ambulantes ofreciendo tortas, café, pan dulce. Yo no había comido nada desde el café de la mañana. Me estaba rugiendo el estómago, pero no lograba comer. La ansiedad me había cerrado la garganta. 11:40. Me levanté, agarré la bolsa, fui a la ventanilla. Había 3 personas en la fila. Esperé, las piernas temblándome, el corazón disparado. La señora enfrente de mí se tardó una eternidad, preguntando horarios, precios, destinos. Yo quería gritarle que se apurara, pero me quedé callada, esperando. Finalmente llegó mi turno. El hombre en la ventanilla me miró, el mismo que me había atendido el jueves. Me reconoció. Frunció el ceño. ¿La señora sí va a viajar? Pensé que estaba preguntando para su prima. Le dije que sí, que había surgido una urgencia, que necesitaba ir. Él movió la cabeza, pero no discutió. Pidió el dinero. 40 pesos. Saqué el dinero de la bolsa, la mano temblándome tanto que las monedas casi se me caen. Conté, se lo di. Él me dio el boleto, un papel delgado, amarillento, con el destino escrito a mano: Ciudad de México. Esa palabra, esa ciudad enorme que nomás conocía de oídas, que era del tamaño de 10 pueblos como el nuestro, donde no conocía a nadie, absolutamente a nadie. Agarré ese papel como si fuera lo más preciado del mundo, porque lo era. Era mi salida, mi libertad, mi oportunidad de empezar de nuevo. 11:50. El camión llegó, grande, rojo y blanco, ruidoso, echando humo negro por el tubo de escape. El chofer se bajó,
Abrió la cajuela, la gente empezó a subir. Yo me quedé parada, viendo. De repente, me agarró un pánico inmenso. ¿De verdad estaba haciendo esto? ¿De verdad me iba, dejando todo atrás? Mi casa, mi pueblo, mi familia, todo lo que conocía. Embarazada de 7 meses, sola, con 80 pesos en la bolsa, a una ciudad donde no sabía ni por dónde empezar. Era una locura completa. Pero entonces recordé. Recordé la escena que había visto. Él con ella, las manos tocándose, el beso en la frente de ella, su sonrisa, los miércoles, todos esos miércoles que eran mentira. Y supe que no tenía opción. Quedarme sería una locura mayor. Me subí al camión despacio, agarrándome del pasamanos, la panza enorme dificultándome cada escalón. El chofer me ayudó, me agarró el brazo. Le agradecí. Le enseñé el boleto, señaló un asiento en el medio. Caminé por el pasillo angosto, la gente mirándome, mirando mi panza, juzgándome, pensando que estaba loca probablemente, una embarazada viajando sola. Me senté junto a la ventana, puse la bolsa en las piernas, recargué la cabeza en el vidrio. El camión se fue llenando de a poco, gente entrando, buscando lugar. Un señor mayor se sentó a mi lado, olor fuerte a cigarro. Me saludó. Yo saludé. No hablé nada. Mediodía. El motor se encendió. Ese ruido fuerte, el camión temblando completo. El chofer cerró la puerta, gritó algo que no entendí. El camión empezó a andar. Despacio al principio, saliendo de la central, tomando la calle principal, pasando por el centro del pueblo. Yo veía por la ventana, viendo todo, grabando en la memoria, porque sabía que tal vez nunca más regresaría, nunca más vería esas calles, esas casas, esa gente. Pasamos por la iglesia donde me había casado, por la plaza donde jugaba cuando niña, por la tienda donde compraba tela para coser, por el mercado, ese mercado maldito donde él nunca estaba de verdad los miércoles. Pasamos cerca de mi calle, cerca de mi casa. No se podía ver desde donde yo estaba, pero sabía que estaba ahí, a pocas cuadras, vacía ahora, esperando que él regresara y se diera cuenta. El camión aceleró. Salimos del pueblo. El paisaje cambió. Las casas dieron lugar a cultivos, maizales, cafetales, potreros con vacas. El interior de Michoacán, verde, bonito, quedándose atrás. Lloré callada, las lágrimas corriéndome, mojándome la cara, goteando en las piernas, mojando la bolsa. El señor de mi lado fingió que no veía. Miraba hacia adelante, hacia la nada, dándome privacidad para sufrir. Lloré por todo lo que estaba dejando. Por mi familia que ni se había despedido, por mi mamá que se iba a quedar sin entender, por mis hermanos, por mis amigas, por doña Benita que había sido tan buena conmigo. Lloré por la casa que había cuidado con tanto cariño, por las plantitas del patio, por el árbol de guayaba, por las cortinas que había cosido, por la ropa del bebé que se había quedado colgada en el tendedero. Lloré por lo que había sido, por María Clara, que era feliz, que era inocente, que creía en el amor. Esa María Clara había muerto. Había sido enterrada en ese jacal maldito a la orilla del río cuando vi lo que vi. Y lloré por él también, por Juan que yo pensaba que conocía, por el marido que amaba, por el papá de mi hijo que nunca había existido de verdad, que era nomás una ilusión, una mentira bonita en la que había creído. El camión siguió. Horas y horas, parando en pueblitos por el camino, gente subiendo, gente bajando. El sol fuerte entrando por la ventana, el calor insoportable, yo sudando, sintiéndome mal, la panza pesada, el bebé moviéndose, pateando, como si sintiera mi aflicción. Paró para comer en un pueblo que ni sé cómo se llama. Todos se bajaron. Yo también me bajé. Fui al baño, un baño sucio, apestoso, con una puerta que no cerraba bien. Hice pipí. Me lavé la cara. Me miré en el espejo. No me reconocí. Esa mujer que me estaba viendo no era yo. Tenía ojos rojos, hinchados de tanto llorar. La cara pálida,
cansada, asustada. Compré una torta de jamón, 10 centavos. Me la comí parada, recargada en una pared. La torta seca, pegándose en la garganta, pero me forcé, me la tragué porque necesitaba, por el bebé. Regresamos al camión. Seguimos el viaje. La tarde cayendo, el sol bajándose en el horizonte. Naranja, rojo, bonito. En cualquier otra situación lo habría pensado hermoso, pero en ese momento no sentía nada. No más un vacío inmenso. Empezó a oscurecer. Las luces del camión se prendieron, débiles, amarillentas, la gente durmiendo, las cabezas balanceándose con el movimiento. Yo no lograba dormir. Me quedaba viendo por la ventana, hacia la oscuridad afuera, pensando a dónde iba, qué iba a hacer. No tenía plan, no tenía nada, nomás tenía 80 pesos y una panza de 7 meses. Debían ser como las 9 de la noche cuando vi las luces. Muchas luces, miles de luces prendiéndose en el horizonte. Ciudad de México, la ciudad enorme, espantosa. El camión entró a la ciudad. Calles enormes, edificios altos, carros por todos lados, gente, tanto ruido, tanta luz, tanta gente. Yo nunca había visto nada igual. Mi pueblito cabía en una cuadra de esa ciudad. Me asusté, completamente. ¿Cómo iba a sobrevivir ahí? ¿Cómo? El camión paró. Central del Norte. El chofer anunció. Todos levantándose, agarrando sus cosas, bajándose. Yo me quedé sentada, paralizada, sin poder moverme. El señor de mi lado ya se había ido. Yo estaba sola en el asiento. El chofer gritó, «¡Última parada! ¡Todos se bajan!». Me levanté, agarré mi bolsa, me bajé. Pisé ese suelo, suelo de Ciudad de México. Miré alrededor, gente corriendo, gente gritando, camiones llegando, camiones saliendo, ruido ensordecedor, luces fuertes, todo mi cuerpo temblando. No sabía para dónde ir. No sabía qué hacer. Me quedé ahí parada, en medio de esa multitud, una embarazada sola, perdida, asustada. Me senté en una banca. No tenía otro lugar a donde ir. Eran casi las 10 de la noche. La central llena. Yo sentada ahí sola. Completamente sola. Vi familias encontrándose, abrazos, besos, gente buscando parientes, amigos. Todos tenían a alguien, menos yo. La noche fue pasando. Me fui quedando ahí, la gente disminuyendo. Medianoche, 1 de la madrugada. La central se fue vaciando, quedando nomás unos poquitos. Limosneros, gente durmiendo en las bancas. Y yo. 2 de la madrugada. Un guardia se acercó, preguntó si estaba bien, si estaba esperando a alguien. Le dije que sí, que mi marido venía por mí, que se había tardado. El guardia me miró con desconfianza, pero no dijo nada. Siguió su ronda. 3 de la madrugada. Yo estaba muerta de cansancio, pero no lograba dormir. Tenía miedo. Miedo de que alguien me robara la bolsa, mi dinero, que era todo lo que tenía. 4 de la madrugada. Empezó a amanecer. Esa claridad débil. La central empezándose a mover de nuevo. Gente llegando para tomar los primeros camiones del día. Yo seguía ahí. Sin saber qué hacer, para dónde ir, cómo sobrevivir. Y fue entonces que ella apareció. Una mujer como 50 años, chaparrita, gordita, pelo canoso recogido en un chongo. Estaba poniendo un puesto, vendiendo frutas, manzanas, plátanos, naranjas. Ella me miró, me volvió a mirar, se acercó, se paró enfrente de mí, dijo, «Muchacha, ¿estás bien? Hace rato que te veo ahí sentada, toda la noche». La miré y no sé por qué, tal vez por el cansancio, por el agotamiento, por la desesperación. Empecé a llorar ahí mismo, enfrente de esa desconocida. Me desplomé. Ella se sentó a mi lado, me abrazó. No preguntó nada. Nomás se quedó ahí abrazándome mientras yo lloraba. Cuando logré parar, me preguntó, «Te escapaste de tu casa, ¿verdad?». Moví la cabeza que sí. «¿Tienes dónde quedarte?». Que no. «¿Familia aquí?». No. «¿Dinero?». Poquito. Se quedó callada un rato pensando. Después dijo,
Yo tengo un cuartito bien pequeño en el fondo de mi casa. Lo uso para guardar cosas, pero tiene una camita vieja. Te puedes quedar ahí hasta que te acomodes, hasta que nazca el bebé. Después vemos. La miré a esa extraña, esa mujer que no me conocía de ningún lado, que no me debía nada, pero que me estaba ofreciendo un techo, un lugar, esperanza. Lloré de nuevo, pero esta vez de alivio. Le agradecí entre sollozos. Le agradecí tanto. Ella sonrió, una sonrisa cansada. Dijo, «Me llamo Aparecida, me puedes decir Sida». Y ahí, en esa central enorme de Ciudad de México, encontré mi salvación. Doña Sida terminó de poner su puesto ahí en la central, acomodó las frutas, puso los letreros con los precios, se quedó hasta como las 10 de la mañana vendiendo. Yo me quedé ahí cerca, sentada en la banca, viendo, todavía sin creer que había encontrado a alguien dispuesto a ayudarme en esa ciudad enorme y espantosa. Cuando cerró el puesto, guardó todo en una caja grande de madera, me llamó, dijo, «Vámonos, muchacha, necesitas descansar, comer algo como Dios manda». Agarré mi bolsa, la seguí. Fuimos en camión. Camión lleno, repleto, gente empujando, yo con esa panza enorme siendo apretujada. Doña Sida me protegía como podía, agarrándome el brazo, abriendo espacio. Nos bajamos en una colonia que dijo que se llamaba Doctores. Calles de tierra, casas sencillas, vecindades, gente pobre como yo. Su casa era chiquitita, 3 cuartos, pero era de ella. Vivía sola. El marido se le había muerto años atrás. Los hijos se habían casado, se habían ido. Ella se había quedado sola, trabajando, vendiendo frutas para sobrevivir. Me llevó hasta el fondo. Había un cuartito separado, bien pequeño de verdad, como 3 por 3 metros. Una ventanita, una cama vieja, un ropero quebrado, olor a humedad, pero tenía techo, 4 paredes, y en ese momento eso era un palacio para mí. Me dio una sábana limpia, una almohada, una toalla. Dijo que podía usar el baño de la casa, que podía cocinar si necesitaba, que me sintiera en confianza. Le pregunté cuánto era la renta, cuánto quería. Movió la cabeza, dijo que no quería nada, que cuando consiguiera trabajo, juntara algo de dinero, veríamos, pero que por ahora me quedara tranquila, descansara, cuidara a ese bebé. Lloré de nuevo. Parecía que nomás hacía eso, llorar. Ella me abrazó, dijo que era muy joven, que la vida iba a mejorar, que iba a ver. Yo tenía 24 años. Ella pensaba que era joven. Yo me sentía vieja, vieja y cansada, como si hubiera vivido 100 años. Me quedé en ese cuartito, dormí todo el día, toda la noche. Desperté al otro día, todavía cansada, pero un poquito mejor. Doña Sida tocó la puerta, trajo café, pan con mantequilla, se sentó en la orilla de la cama, platicó conmigo, preguntó mi historia, de dónde era, qué había pasado. Le conté. Le conté todo. El marido, la traición, la huida. Ella escuchó en silencio, moviendo la cabeza. Al final dijo, «Hiciste bien, muchacha. Hiciste muy bien. Hombre que engaña no sirve, no merece esposa, no merece familia». Me quedé en el cuartito 3 semanas, descansando, tratando de juntar fuerzas, tratando de prepararme para lo que venía después. Doña Sida no me cobraba nada, me daba comida, me trataba como hija. Yo ayudaba en lo que podía, limpiaba la casa, lavaba ropa, cocinaba. Era lo mínimo que podía hacer, pero sabía que no podía quedarme dependiendo de ella para siempre. Necesitaba trabajar, ganar mi propio dinero, principalmente porque el bebé iba a nacer en menos de 2 meses. Y los bebés necesitan cosas, pañales, ropa, comida. Empecé a buscar trabajo, pero ¿quién iba a contratar a una embarazada de 8 meses? Nadie. Toqué tantas puertas, tiendas, restaurantes, casas de familia buscando empleada. Todas me corrían nomás ver mi panza. Fue doña Sida quien tuvo la idea. Dijo, «¿Por qué no vendes algo conmigo en la central? Hay gente que vende flores, les va bien, principalmente en la puerta del panteón. La gente compra para llevarles a los muertos».
Panteón. Flores. No era lo que había soñado para mi vida, pero era lo que había. Ella me prestó dinero, 20 pesos para comprar las primeras flores. Rosas, claveles, margaritas. Fui al mercado de flores de madrugada. Compré lo que alcanzó, armé unos ramos sencillos, los amarré con mecate y me fui al panteón. El Panteón de Dolores quedaba a unos 20 minutos caminando de la casa de doña Sida. Llegué temprano, 6 de la mañana. Ya había otras personas vendiendo flores, pero había lugar. Me senté en la banqueta, puse las flores enfrente de mí, esperé. La gente llegaba a visitar las tumbas. Día de Muertos, aniversarios de muerte, o nomás porque querían ver a sus familiares. Muchos compraban flores de mí, de los otros vendedores. Yo vendía barato, más barato que los otros, porque necesitaba vender, necesitaba ese dinero. Al final del día había vendido casi todo. Gané 12 pesos. 12 pesos que parecían una fortuna. Regresé a casa muerta de cansancio, los pies hinchados, la espalda doliendo, pero contenta, porque había logrado, había trabajado, había ganado mi propio dinero. Hice eso todos los días. Me levantaba temprano, compraba flores, iba al panteón, vendía, regresaba. De a poquito fui haciendo clientela. Gente que siempre me compraba, que sabía que estaba embarazada, sola, luchando, y tenía lástima o admiración, no sé, pero compraban. Junté dinero. Poquito, pero junté. Lo guardaba en una lata vieja de galletas, escondida debajo de la cama, para cuando naciera el bebé, para las cosas que iba a necesitar. Estaba de 8 meses y medio cuando pasó. Era una tarde de diciembre. Caluroso, muy caluroso. Yo estaba en el panteón vendiendo, sintiendo unos dolores leves en la espalda. Pensé que era cansancio. Seguí ahí, pero los dolores fueron aumentando, poniéndose más fuertes, más seguidos. Me di cuenta de que no era cansancio, era el bebé. Estaba llegando, 2 semanas antes de tiempo, pero estaba llegando. Agarré las flores que sobraron, las guardé en la bolsa, empecé a caminar despacio, parando cuando venía el dolor, agarrándome de la pared, respirando hondo. La gente me miraba, preguntando si estaba bien. Yo decía que sí, que iba rumbo a casa, pero no estaba bien. No logré llegar a casa. El dolor se puso demasiado fuerte, insoportable. Me senté en la banqueta, en media calle. No podía caminar más. La gente se juntó alrededor de mí. Alguien llamó una ambulancia, o era coche de bomberos, no me acuerdo bien. No más me acuerdo del dolor inmenso desgarrándome el cuerpo. Me llevaron a un hospital público, grande, lleno, ruidoso. Me pusieron en una camilla, me llevaron a un cuarto, me quitaron la ropa, me pusieron una bata verde desteñida, enfermeras yendo y viniendo, médico examinando, diciendo cosas que no entendía. El dolor era tanto que pensé que me iba a morir. Gritaba, lloraba, me agarraba de las sábanas, les rogaba por favor que alguien hiciera que parara el dolor, pero nadie podía. Tenía que pasar por eso, sola, sin nadie agarrándome la mano, sin mi mamá, sin marido, sola. Se tardó horas. Horas de agonía, de dolor, de desesperación, hasta que finalmente oí el llanto. Ese llantito agudo, fuerte. Mi hijo, mi bebé, había nacido. Una enfermera me lo trajo envuelto en una mantita blanca. Me lo puso en los brazos. Miré esa carita pequeñita, roja, arrugadita, los ojitos cerrados, la boquita moviéndose. Y a pesar de todo el dolor, de todo el sufrimiento, de toda la tragedia, sonreí. Sonreí como no sonreía en meses. Era perfecto. 3.2 kilos, 50 centímetros. Sano, fuerte, llorando con ganas. El médico dijo que todo había salido bien, que había nacido bien, que había tenido suerte. ¿Suerte? ¿Era suerte? No sé, pero viendo a ese bebé, a ese milagro, pensé que sí, que a pesar de todo, había tenido suerte de tenerlo. Le puse Pedro Miguel, porque siempre me había gustado ese nombre y porque quería que fuera fuerte, guerrero, como San Miguel.
Me quedé 3 días en el hospital, en una sala con 10 mujeres más, todas con sus bebés. Algunas tenían visitas, maridos, mamás, suegras, trayendo flores, regalos, comida. Yo no tenía a nadie, nomás a Pedro, y él era suficiente. Doña Sida apareció el segundo día. Trajo unas ropitas que había comprado, usadas, pero limpias, una cobijita, pañales de tela. Cargó a Pedro, lo miró, sonrió, dijo: «Es hermoso, María Clara, muy hermoso. Va a ser un hombre de bien, ya vas a ver». Regresamos al cuartito. Yo, Pedro, nuestra vida nueva. Todo era muy difícil, muy cansado. Los bebés recién nacidos lloran mucho, maman todo el tiempo, no duermen bien, y yo estaba sola, haciendo todo sola. Pero lo hacía, me las arreglaba, lo amamantaba, lo cambiaba, lo arrullaba, dormía cuando él dormía, que era poquito, muy poquito. Cuando Pedro cumplió 1 mes, regresé a trabajar. Necesitaba. El dinero que había juntado se estaba acabando. Lo llevaba conmigo al panteón. Lo dejaba en una caja de madera forrada con cobertor ahí a mi lado, mientras yo vendía flores. Él dormía o se quedaba despierto viendo el cielo. La gente tenía más lástima todavía. Mujer sola con bebé vendiendo flores. Compraban más. Daban propina. A veces daban ropita, pañales, comida. La vida fue siguiendo. Difícil, pesada, pero siguiendo. Pedro fue creciendo. Lindo, sano, inteligente. Al año ya gateaba, a los 2 ya caminaba, hablaba, me decía mamá. Seguí vendiendo flores. Años, muchos años. Cuando Pedro tenía 6 años, conseguí un trabajo mejor en una verdulería, vendiendo verduras, horario fijo, sueldo fijo. Dejé las flores, el panteón. Con el dinero que ganaba, juntando centavo por centavo, logré pagar para que Pedro estudiara. Escuela particular, sencilla, pero particular. Él era inteligente, muy inteligente. Sacaba buenas calificaciones. Los maestros lo querían. Lo animé, lo empujé, le exigí. Siempre le decía: «Estudia, mi hijo, estudia mucho. Es la única forma de que tengas una vida mejor, diferente a la mía». Y él estudiaba. Estudiaba de verdad. Pasó el examen para la universidad. Ingeniería, en la UNAM. Yo lloré cuando me contó. Lloré de orgullo, de felicidad, de alivio, porque sabía que lo iba a lograr. Iba a tener una vida buena, digna. Se recibió, consiguió trabajo, buen trabajo, se casó, me dio nietos. Hoy es ingeniero civil, trabaja en una empresa grande, gana bien, tiene casa propia, carro, familia. Yo me jubilé. Vendí comida corrida por años después de la verdulería, junté dinero, compré una fondita pequeñita, trabajé ahí hasta que no pude más, la vendí. Hoy vivo de mi pensión, que es poquita, pero alcanza para sobrevivir. Nunca más me casé, nunca más quise, nunca más confié en un hombre de esa forma. Tuve unas relaciones cortas, nada serio, nada que me hiciera querer compartir mi vida otra vez. ¿Y Juan? ¿Qué pasó con él? Por mucho tiempo no supe, no quería saber. Había cortado todo contacto con mi pueblo, con mi familia. Había desaparecido completamente. Hace unos 15 años, yo ya tenía como 50 y tantos, una prima mía me localizó, averiguó dónde vivía, fue a visitarme. Platicamos, me contó de las cosas de allá, del pueblo, de la gente, y me contó de él. Dijo que cuando me escapé, cuando él llegó a casa ese miércoles y encontró el recado, se volvió completamente loco. Salió corriendo por el pueblo, buscándome. Fue a casa de mi mamá, de mis hermanos, de mis amigas. Nadie sabía nada. Yo no le había contado a nadie. Fue a la delegación, puso denuncia de desaparición. La policía buscó, pero no me encontró, porque yo no quería que me encontraran. Terminó con Lourdes, la mujer del jacal. La corrió. Dicen que le gritó, la culpó, dijo que había perdido todo por culpa de ella. Se quedó años buscándome, solo, tomando, trabajando, pero acabado. La culpa, comiéndoselo por dentro. Cuando nació Pedro, alguien le contó, no sé quién,
pero se enteró de que tenía un hijo, que era niño, que estaba vivo, que yo estaba viva. Trató de buscarme en Ciudad de México, pero Ciudad de México es inmensa. No tenía apellido, no tenía dirección, no tenía nada. No me encontró. A los 40 años tuvo un infarto fulminante, trabajando. Se cayó muerto enfrente de los compañeros. En el velorio, Lourdes apareció, llorando, diciendo que él nunca lo había superado, que hablaba de mí hasta el final, que se arrepentía todos los días, que hubiera querido hacer las cosas diferentes. Mi prima me contó eso esperando que sintiera algo. Lástima, tal vez. Remordimiento, arrepentimiento. Pero, ¿saben qué sentí? Nada, absolutamente nada. Ese hombre era un extraño para mí. Había sido hace tanto tiempo. Otra vida, otra María Clara. Nomás sentí alivio. Alivio porque ya no me iba a buscar, ya no iba a tratar de aparecer, ya no iba a estorbar la vida que había construido. De la nada, sola, con mi hijo. Mi prima preguntó si me arrepentía de haberme escapado, de haber criado a Pedro sola, de haberle negado el papá. La miré firme, segura, y le dije, escogí mi dignidad, escogí a mi hijo, y si pudiera regresar atrás, haría todo otra vez, todo, porque aprendí que a veces la mayor locura no es escaparse, es quedarse, es aceptar migajas, es vivir en la mentira, y eso es lo que quería contarles, a las mujeres que me están oyendo, a las que están pasando por algo parecido, que están sufriendo, que las están traicionando, engañando, humillando. El dolor pasa. No lo creen ahorita, pero pasa. La humillación pasa. El sufrimiento pasa. Pero el respeto propio, la dignidad, eso lo cargamos para siempre. Y vale más que cualquier hombre, que cualquier matrimonio, que cualquier mentira bonita. Yo sobreviví sola, embarazada, sin nada, en una ciudad enorme. Y no nomás sobreviví. Vencí. Crié a mi hijo, le di educación, le di amor, le di ejemplo, le demostré que la mujer no necesita hombre para ser fuerte, para vencer. Hoy tengo 72 años, tengo un hijo maravilloso, tengo nietos, tengo mi vidita sencilla, mi pensión, mi paz. Y cuando volteo para atrás, a todo lo que pasé, no siento enojo, no siento odio, siento orgullo. Orgullo de mí misma, de la mujer en que me convertí, del valor que tuve. Entonces les dejo mi mensaje para ustedes que están sufriendo, que están pensando en darse por vencidas, que piensan que no van a poder. Sí van a poder. Van a poder porque son más fuertes de lo que se imaginan, más valientes de lo que piensan y merecen. Merecen ser felices. Merecen que las respeten, merecen vivir con dignidad. Y si hace falta empezar de cero, solas, háganlo. No tengan miedo, porque al final de todo, van a voltear para atrás y van a saber que valió la pena. Cada lágrima, cada dolor, cada sacrificio, valió mucho la pena. Antes de terminar mi historia, quería pedirles algo a ustedes que me han acompañado hasta aquí. Si esta historia les llegó al corazón, si se emocionaron, si de alguna forma esto les hizo sentido, dejen su like en este video, suscríbanse al canal Diario de la Abuela para escuchar más historias reales como esta y me cuentan en los comentarios. ¿Han pasado por algo parecido? ¿Conocen a alguien que necesitaba escuchar esta historia? Compártanla con quien necesita saber que se puede empezar de nuevo, que se puede sobrevivir, que se puede vencer.